Hola, soy Emanuel, tengo 27 años y estos son mis dos acuarios. A mí me gustan los peces desde que era niño. Cuando tenía como 17, 18 años, en esa etapa entre la adolescencia y la adultez, llegué a tener muchísimos acuarios. Tuve acuarios con gambas, goldfish, comunitarios, betas, incluso reproduje algunos peces. Probé muchas cosas y también cometí muchísimos errores. Errores por falta de información, de tiempo y muchas veces también por dinero. Al final tuve que dejar el hobby porque entré a la universidad. A mediados de 2025 decidí regresar a la acuariofilia, pero no como antes. Sabía que si regresaba iba a ser con algo que de verdad me gustara. Ya no solo era tener peces y plantas, quería algo que me retara y me hiciera aprender. Fue ahí donde conocí el aquascaping, acuarios que buscan recrear paisajes completos dentro de una pecera. Montañas, valles, caminos, bosques, todo dentro de un acuario. A partir de aquí quiero hacer una serie sobre mi proceso de aprendizaje en el aquascaping, no desde la perspectiva de un experto, sino desde alguien que está aprendiendo. La idea es compartir lo que voy aprendiendo, los errores y cómo voy mejorando. Si estás empezando o si te interesa el aquascaping, yo creo que esta serie puede ser para ti. Así que hagamos aquascape. Para empezar, hay que separar dos cosas, la acuariofilia y el aquascaping. El aquascaping es una rama de la acuariofilia, sigue siendo acuariofilia, pero aquí el enfoque principal ya no son solo los peces, sino el paisaje. Para entender de dónde nace esta manera de diseñar acuarios, hay que hablar del Nature Aquarium. El Nature Aquarium es un concepto desarrollado por Takashi Amano, uno de los principales referentes del aquascaping moderno. En la filosofía del Nature Aquarium, el acuario se entiende como un paisaje inspirado en la naturaleza. A partir de esta idea, el aquascaping se entiende como el diseño de paisajes dentro de un acuario. Este enfoque no es solo una opinión personal. Es la misma forma de entender el aquascaping que se utiliza a nivel internacional, por ejemplo en concursos como el IAPLC, en estudios especializados como Green Aqua y en el enfoque educativo de marcas como Tropica. En todos los casos el objetivo es siempre el mismo, crear un paisaje acuático equilibrado donde planta, estructura y fauna trabajen juntas sin que una domine sobre las demás. Todo esto en teoría suena muy bien, pero cuando lo llevas a un acuario real empiezan las preguntas. ¿Qué tengo que controlar? ¿Qué cosas sí importan de verdad? ¿Qué se hace para que un acuario se vea bien y funcione? Para responderme eso yo decidí ordenar lo que iba aprendiendo en una guía personal. No son reglas oficiales, son bases que a mí me han servido para entender el acuario como un sistema. Sobre estas bases hice una serie de videos cortos en TikTok donde entro más a detalle. Aquí las voy a explicar de manera general y si algún tema te interesa más a fondo puedes ir a mi cuenta de TikTok. Antes de entrar a números o términos técnicos quiero dejar algo claro. Todo esto no es para memorizar valores ni para volverte un químico, sirve para entender por qué un acuario funciona o por qué no. Con todo esto en mente, para mí lo principal antes de hacer un acuario considero que es entender la química del agua. Cuando hablo sobre la química del acuario me refiero al entorno donde viven tanto las plantas como los peces. Parámetros como el pH, KH y GH nos dicen qué tan estable es el agua y cómo responde a cambios como el CO2 o los fertilizantes. Por ejemplo, el pH te da una idea del tipo de agua que tienes y el KH y el GH ayudan a entender la estabilidad y los minerales. El CO2 también es clave porque es lo que impulsa la fotosíntesis y el crecimiento de las plantas. Si esta química no está en equilibrio, por más bonito que sea el montaje, el acuario tarde o temprano va a tener problemas. Ahora, el ciclado es el proceso que hace que el acuario sea seguro para los peces. Todo empieza con desechos y bacterias, por ejemplo comida o hojas muertas, y eso genera amonio o amoníaco que es tóxico. Después, bacterias nitrificantes transforman eso en nitrito, que sigue siendo peligroso, y finalmente otras bacterias lo convierten en nitrato, que ya es menos dañino y las plantas lo pueden aprovechar. Cuando este proceso funciona de manera constante, podemos decir que el acuario ya está ciclado. El ciclado hace que el acuario ya sea estable, pero eso no significa que las plantas ya tengan todo lo que necesitan. Los macronutrientes son los nutrientes que las plantas consumen en mayor cantidad. Aquí entra el NPK, nitrógeno, fósforo y potasio, y también el carbono que normalmente aportamos con el CO2. Cada uno cumple una función distinta. Cuando alguno falta o se desbalancea, las plantas lo muestran muy rápido, y ahí empiezan los problemas. Y aunque estos son los nutrientes principales, no son los únicos que las plantas necesitan. Además de los macronutrientes, las plantas también necesitan los micronutrientes. Se llaman micro no porque sean menos importantes, sino porque las plantas los usan en cantidades muy pequeñas. Estos elementos están muy ligados al color, la salud y a los procesos internos de la planta. Por eso cuando faltan empiezan a aparecer hojas amarillas, deformaciones o crecimiento débil. La ventaja es que normalmente todos estos micronutrientes se pueden aportar con un solo fertilizante completo.
Hasta ahora hemos hablado de procesos, pero el acuario también es un sistema completo. Dentro de este sistema hay varios componentes como el tanque, la iluminación, la filtración y el sistema de CO2. Cada uno cumple una función distinta, pero ninguno trabaja solo. Todos están conectados y dependen unos de otros. Cuando estos componentes están bien elegidos y equilibrados entre sí, el acuario se vuelve más estable, predecible y mucho más fácil de mantener. Y esto es exactamente lo que pasó en mi acuario principal. No tuve control sobre muchas de las cosas que acabamos de mencionar. El acuario no terminó de ciclar correctamente, las plantas no tenían el abono que necesitaban. Hice varios cambios de iluminación, empecé con la del acuario, luego probé una lámpara de Amazon y hasta que llegué a la Week Aqua. Nunca tuve una medición constante de los parámetros, así que realmente no sabía qué estaba pasando en el sistema. Y además, no tuve el cuidado suficiente al introducir plantas nuevas. Todo eso junto terminó en esto, una infestación de alga cladófora por todos lados. La cladófora es una de las algas más complicadas de eliminar. Existen productos que pueden controlarla o debilitarla, pero el problema real es que deja esporas, y aunque parezca que desaparece, con el tiempo vuelve a salir. Por eso muchas veces no basta con tratarla, hay que ir más a fondo. Ahora quiero mostrarte algo distinto. Este es mi acuario nano, y aquí el proceso fue muy diferente. En este acuario sí hubo más control. El ciclado se respetó desde el inicio, la iluminación se mantuvo estable, los nutrientes se manejaron con más cuidado y sobre todo estuve mucho más atento a lo que pasaba en el sistema. No es perfecto, pero yo creo que sí se nota la diferencia. Tener estos dos acuarios al mismo tiempo me dejó algo muy en claro. El problema no era el alga, el problema es la falta de control. Y cuando no tienes control, el acuario siempre encuentra la forma de decirte que algo está mal. Y con todo esto en mente hay que tomar decisiones. No decisiones rápidas, sino decisiones bien pensadas. Porque aquí no se trata de solo quitar un problema, se trata de corregir el proceso para poder aprender. Por eso decidí reiniciar mi acuario principal, pero no solo para volver a empezar, sino para aprender aquascaping tomando como base el enfoque de Takashi Amano. Así que tomando en cuenta que ya tenemos un conocimiento previo de las bases del acuarismo que comentamos antes, podemos empezar a entender el aquascape. Dentro del enfoque de Takashi Amano, el primer concepto que aparece es el layout. Amano explica que existen dos layouts básicos en acuarios plantados: el layout holandés, modelado como un jardín, y el layout natural, modelado directamente a partir de la naturaleza. Estos dos layouts representan el punto de partida desde el cual comenzó a desarrollarse el aquascaping en sus primeras etapas. Con el paso del tiempo, el aquascaping no se quedó únicamente en estos dos layouts. Conforme evoluciona, se practica en distintos países y se interpreta desde diferentes contextos culturales, estos layouts han ido y seguirán dando lugar a lo que hoy conocemos como estilos. Estilos como Iwagumi, Natura, Diorama, brasileño e incluso el holandés hoy en día también se considera un estilo. Con esto que hemos mencionado podemos entender que los estilos no son el layout. El layout es la base, los estilos son una forma posterior de interpretación y expresión de ese layout. Ahora bien, dentro del enfoque de Takashi Amano, el layout también se relaciona con la composición, es decir, con la forma en la que el paisaje se organiza y se percibe visualmente dentro del acuario. En sus libros, Amano introduce la composición a partir de principios visuales que también existen en el arte, la fotografía y la arquitectura. Por eso aparecen conceptos como la sección áurea y el punto focal, no como reglas rígidas, sino como herramientas para entender el equilibrio visual del paisaje. Estos principios fueron desarrollados más adelante dentro de ADA, en artículos educativos como Suke Words, escritos por Yosuke Homa. En estos textos la composición se explica desde un enfoque más práctico, hablando de dirección, flujo visual y uso de las proporciones dentro del layout. Desde este enfoque, Amano identifica tres composiciones básicas que se repiten con frecuencia en paisajes naturales. Estas composiciones no son estilos, son formas de organizar visualmente el layout. La composición triangular se caracteriza por una pendiente visual clara. El paisaje asciende de un lado hacia el otro, creando dirección, movimiento y sensación de profundidad. Esta composición ayuda a que la mirada recorra el acuario de forma natural y no se quede estática. La composición convexa, tipo montículo, concentra la altura y el volumen principal de plantas, rocas y madera en el centro del acuario, creando una forma de isla, con espacios libres y vegetación más baja en los lados, lo que genera una sensación de profundidad. La composición en forma de U, también llamada cóncava, deja un espacio más abierto en el centro del acuario. Las masas laterales enmarcan el paisaje y ayudan a generar profundidad. En este tipo de composición, las masas pueden manejarse con una relación 2-3, manteniendo la simetría para que el paisaje no se sienta rígido o artificial. Con el tiempo también se han propuesto otras formas de leer las composiciones. Por ejemplo, desde Green Aqua se habla también de composiciones como la landscape y el arc. Además, constantemente van surgiendo nuevos términos y maneras de interpretar las composiciones que poco a poco se van implementando. Al final, casi todas estas ideas terminan basándose en las tres composiciones que ya vimos. Con todo esto es importante entender algo.
Estas composiciones no son reglas fijas, son bases y referencias que ayudan a entender cómo se organiza un paisaje dentro de un acuario. Pueden incluso hasta combinarse entre sí, modificarse, romperse, pero siempre mejorando el diseño. Cuando se tiene claro el concepto de estas composiciones, salirse de lo ideal no es un error, y muchas veces es justo ahí donde empiezan a aparecer los mejores resultados. Desde este punto, cuando ya entendemos el layout y la composición, podemos hablar de estilos del aquascape. Los estilos no reemplazan la composición y el layout, son una forma de interpretarlas. Aquí no vamos a profundizar en cada uno, solo vamos a mencionarlos de manera general para poder tener un panorama completo de los estilos que hay actualmente. El Iwagumi es un estilo donde el paisaje se construye principalmente con rocas. La estructura es simple, equilibrada y muy controlada. Las plantas tienen un papel secundario y se utilizan para acompañar la forma de las rocas sin competir con ellas. El Ryuboku es un estilo basado en madera. Las raíces y los troncos definen la estructura del paisaje y marcan la dirección visual. Las plantas se integran a la madera para reforzar la sensación del bosque o entorno natural. El Mizube representa la zona de la orilla. Busca mostrar la transición entre el agua y tierra con raíces expuestas, zonas abiertas y una sensación de continuidad más allá del acuario. El famoso estilo holandés se centra casi por completo en las plantas. Estas se organizan por color, forma y altura, creando un jardín subacuático muy estructurado. El hardscape tiene un papel muy mínimo o en la mayoría de los casos no se utiliza. En el estilo de Natura se busca recrear paisajes reales en miniatura. Se usan rocas, madera y plantas para representar montañas, bosques o ríos, manteniendo una composición asimétrica y una sensación de naturaleza muy auténtica. Aquí la técnica no debe notarse, el paisaje debe sentirse muy natural. El diorama es un estilo que busca crear un mundo en miniatura dentro del acuario. No se centra solo en acomodar plantas y rocas, sino en contar una escena inspirada en paisajes naturales o incluso en escenarios imaginarios. Su rasgo principal es la profundidad tridimensional. Todo el layout se construye para reforzar la sensación de escala, distancia y realismo. Para lograr esto se trabaja con capas claras de primer plano, medio y al fondo, sustrato inclinado, hardscape superpuesto y plantas elegidas según su tamaño y función vital. El objetivo no es solo que el acuario se vea bonito, sino que se sienta como un paisaje completo al observarlo. Todos estos estilos son distintos, pero comparten algo importante: ninguno funciona sin un layout bien pensado y una composición sólida. Por eso el estilo no es el inicio del aquascaping, es una consecuencia. Hoy vimos tres conceptos distintos: el layout, la composición y el estilo. Entenderlos ayuda mucho a abrir el panorama de lo que realmente es el aquascaping, pero es importante aclarar algo: nada de lo que vimos hoy son reglas estrictas, son solamente bases. Todo puede cambiar según la percepción, la intención y la experiencia de cada persona. El aquascaping no se trata de copiar fórmulas, sino de observar, experimentar y crear. Y antes de cerrar, quiero decir algo importante: yo no soy un experto. Este canal y estos videos no nacen desde la perfección, sino desde el proceso. Por eso decidí reiniciar mi acuario después de los problemas con el alga cladófora y empezar de nuevo aplicando todo esto que ignoraba porque pensaba que el aquascape era solo que se viera bonito el acuario. Este reinicio no es solo para cambiar las cosas, sino para entenderlas mejor mientras avanzo. Nunca he participado en un concurso de aquascape, pero este 2026 la idea es aprender, experimentar y construir con calma para llegar mejor preparados el próximo año. A partir de aquí voy a ir mostrándoles el proceso, los avances, los errores y lo que vaya aprendiendo en el camino. Y si algo de esto te sirve o si tú tienes otra forma de ver el aquascaping, compártelo en los comentarios. Hace falta mucho contenido en español que hable sobre el aquascaping con calma, a detalle y sin pretender saberlo todo en un solo video. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, suscríbete al canal y deja tu like, eso ayuda muchísimo a que este proyecto siga creciendo. También puedes seguirme en mis otras redes, ahí voy a estar compartiendo avances, pruebas y todo el proceso de los nuevos acuarios. Este año nos esperan muchos proyectos. Feliz 2026, así que sigamos aprendiendo y hagamos aquascape.